Hola, buenas tardes, o donde me veáis, pues quiero agradeceros que estéis mirando el canal. Eh, Quiero traeros hoy un pequeño estudio, sobre cuando el Señor anduvo sobre el mar con sus discípulos. Se encuentra en Mateo 14, versículos 27. Bueno, vamos a empezar desde el 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, que soy yo, o que yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuve miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús anda sobre el mar. Hay una poesía que la dediqué a unos dos muy buenos amigos míos que ya se fueron con el Señor y que se titula Quiero andar sobre el mar. Así empieza una poesía de don Santos García Rituerto en su libro Huella en la arena. Quiero andar sobre el mar. Tantas veces me han roto las sandalias los guijarros del mal, y por tantos atajos de locura perseguí los placeres con afán, que ya tengo las plantas desolladas, hambriento de agua y sal. No he conseguido nada, todo es vano, tampoco quiero nada. Me darás el pan y el agua hasta que tú te dignes mi cuerpo transformar. Aunque se alcen las olas encrespadas y ruja el vendaval, si me tiendes tu mano como a Pedro, me inundaré de paz. Solo quiero escuchar tu voz augusta y caminar contigo sobre el mar. Esa es la poesía de un hombre que estudió en el Instituto Bíblico de Valdepeñas hace ya muchos años y que fue pastor en Arenas de San Pedro. Y que me encantan las poesías que él escribió, y he puesto ya algunas. Muchas veces al leer este texto me he preguntado por qué el Señor urgió a sus discípulos a pasar al otro lado del barco. ¿Por qué no quedarse con ellos cuando siempre estaba pendiente de lo que les pasaba? Y en esta ocasión el Señor urge a que se vayan al mar, a que crucen al otro lado del lago para, acababa el Señor de alimentar a 5.000 personas, pero no sé por qué el Señor le dijo en aquel momento, bueno, sí lo sé, por qué el Señor le dijo en aquel momento: pasad al otro lado. ¿Por qué les dejó solos? La contestación está en el versículo 23. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Muchas veces el Señor se retiraba al monte de los Olivos para tener unos momentos a solas con su Padre, y porque tenía la necesidad de estar a solas con el Señor, en esta ocasión lo mandó fuera, para que no estorbasen. La multitud había querido venir para hacerlo rey, porque dijeron: si nos da el agua gratis y nos da el pan gratis, ¿para qué necesitamos trabajar? Pero Dios no son los planes que Él tiene. Y Él tenía que coger instrucciones de su Padre
porque él necesitaba estar a solas con su padre. Cuando digo él, me estoy refiriendo al Señor. Lo mismo que tú y que yo. Debemos de pasar un tiempo a solas todos los días con el Señor para tener una íntima comunión con Él. Tenemos que decirle, Señor, yo no sirvo para nada, pero en tus manos soy un instrumento útil. Utilízame como tú quieras. Yo no soy nada, pero tú lo eres todo para mí. Igual que el Señor tuvo la necesidad de estar a solas con su Padre. La multitud sería un estorbo. Los discípulos tenían la necesidad de aprender a solucionar sus propios problemas porque no les quedaba tanto tiempo de estar con el Maestro. El Señor mismo le dijo, mientras el novio está con los amigos, hay tristeza. Vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces tendrán tiempo de ayunar. Los discípulos tenían la necesidad de aprender lo que era estar un tiempo a solas. En muchas ocasiones nos vemos metidos en problemas que a simple vista no son tan importantes como a nosotros nos parece. Primero, el Señor estaba en control de lo que pasaba a sus discípulos. Dice en otro texto que les veía faenar de una manera descomunal porque el viento les era contrario. ¿Sabes lo que significa aquí el viento? Los problemas, todo lo que el diablo te va a ir haciendo para que tu vida espiritual no sea llena de bendición, porque siempre te va a poner tranquillas a ver dónde te puede coger. El Señor está en control de lo que pasaba a sus discípulos. Segundo, el Señor vela por tus problemas. Y en 1 de Pedro 1, 5, 7, que es un texto que en una ocasión que estaba pasando por un problema muy gordo, mi tía me lo mandó. Y que te puedo asegurar que me fue de mucho refrigerio. 1 de Pedro 5, versículo 7, dice así: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad. Y que en muchas ocasiones estamos en ansiedad, mirando lo que va a ocurrir mañana cuando todavía no sabes si vas a vivir. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tiene cuidado de mí, tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mi familia, tiene cuidado de tu familia, aunque a veces ocurran cosas que ni te las imaginas. Porque si pudiéramos ver por una mirilla las cosas que nos van a ocurrir el año que viene, pues nos desalentaríamos y no llegaríamos a la altura que el Señor quiere que lleguemos. El año que viene no sé qué ocurrirá, si viviremos, si no viviremos, pero el Señor tiene para ti un plan que quiere que tú soluciones asiéndote del Señor Jesús. Él estaba en control de lo que pasaba en la barca, porque le veía faenar contra el viento que les era contrario. A ti no te va a ser mucho más fácil. El diablo va a ponerte todos los obstáculos que pueda para que no crezcas espiritualmente. Pero ¿sabes una cosa? El Señor ya lo venció. Y tiene el control de tu vida como la tiene de la mía. Y tú, por mucho que te afanes, no vas a hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Te puedes ir como el hijo pródigo, puedes regresar como el hijo pródigo, puedes tener la actitud del hermano mayor, del hijo pródigo, pero sabes que el Señor siempre te va a estar esperando, porque les era contraria el viento. Tercera, eran expertos marineros. No tenían por qué estar preocupados porque ellos trabajaban en el mar. Yo no he visto marineros así en la antigüedad,
pero he visto los agricultores, como por ejemplo mi abuelo, que era un agricultor que se cargaba todo lo que se podía cargar un hombre, se lo cargaba a la espalda, y eran hombres robustos. Pues Pedro, que era uno de los mejores marineros seguramente que había en Galilea, pues era de los más fuertes, de los hombres más robustos, y en muchas ocasiones se habrían encontrado seguramente con problemas como lo que tenía, porque el viento les era contrario. En Lucas 5:5, que ellos que estaban acostumbrados a pescar de noche y a pescar y a llenar las redes, pues se extrañaron de que aquella noche no habían cogido nada. Y dice, toda la noche hemos trabajado, pero en tu nombre vamos a echar la red. Y cogieron tal cantidad de peces que no se lo podían ni creer. Cuarto, a la cuarta vigilia. Este versículo me lo ha dicho mi madre cientos de veces. Cuando pasamos por problemas físicos o de cualquier índole, no tiene que ser precisamente de dinero ni de enfermedades, no tiene que ser precisamente de dinero, pero ahí están. Y dice, cuando a la cuarta vigilia yo te visitaré. O sea, el Señor está esperando a la cuarta vigilia para cuando vea que no puedes más, ir a echarte una mano. Cuando tienes esos bajones, que parece que el mundo se te viene encima, entonces llega el Señor, como hemos leído aquí en Mateo. Ellos creían que era un fantasma, pero no, era el Señor Jesús. Y dice, tened ánimo, que yo soy. Y cuando oyes la voz de alguien que te habla cariñosamente, cuando estás pasando por esos baches que parece que no tienen importancia, pero que te van minando, entonces tú escuchas la voz del Señor y tu alma se vuelve otra vez a tener alegría. Entonces es cuando el Señor aparece. ¿Sabes cuál es la cuarta vigilia? No sé si estás acostumbrado a esto de las guardias militares, pero la cuarta vigilia va desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Cuando el sueño es más profundo, es cuando viene el Señor y dice en el versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero nosotros preferimos en muchas ocasiones seguir gritando que viene un fantasma. Pero dice la palabra del Señor que cuando Él subió a la barca, se hizo grande bonanza. Mateo 14:32. Hoy el Señor quiere que tú y yo andemos sobre el mar, como lo hizo Pedro, fijando nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Que andes sobre el mar de la duda, sobre el mar de toda clase de problemas que van a venir en tu vida, pero que estés agarrado a la mano del Señor y Él nunca, nunca te va a dejar. Y te dice, ten calma, yo mismo soy. Que el Señor te bendiga y hasta la semana que viene.